Hola a todos. La pandemia, el contagio, las mascarillas, la enfermedad, las vacunas, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Bueno, yo no soy una experta a este tema, pero lo que voy a hacer en esta entrada es explicar más o menos cómo es la situación ahora en Israel, o cómo ha sido toda la historia de la pandemia en Israel hasta ahora, agosto 2021. Es muy interesante, o puede ser interesante e útil, porque Israel es uno de los países que encabezan todo el proceso de vacunación mundial, debido a un acuerdo entre el gobierno de Israel y la empresa Pfizer. Según este acuerdo, más o menos, Pfizer nos dan todas las vacunas necesarias, nos dan una prioridad en obtener todas las vacunas que necesitamos, y a cambio Israel se vuelve un experimento internacional sobre la influencia sin un ambiente verdadero. No cuenta acá con una población limitada solamente por el hecho del experimento necesario de acuerdo a las reglas de la FDA americana, sino como una situación verdadera. Un país con población de 10.000 habitantes de diferentes partes del mundo, porque es una población de inmigrantes, diferentes razas, diferentes tradiciones. Hay gente, yo diría, liberal, moderna, y por el otro lado también comunidades tradicionales que viven como de acuerdo a las normas de los tiempos pasados. Todo está mezclado, así que puede ser un experimento interesante sobre la influencia en la realidad. Bueno, entonces tengo que mencionar que yo no soy una experta en este tema. Expertas hay muchos, porque todo el tiempo cualquier persona está dispuesta a compartir con nosotros sus provisiones, que deberíamos haber hecho, que no deberíamos haber hecho, que va a pasar, que no va a pasar, todos saben. Generalmente las previsiones no se llevan a cabo, la situación muchas veces nos sorprende y no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, dado que Israel encabeza este proceso de vacunación, entonces de la situación en Israel en agosto de 2021, uno puede predecir más o menos qué va a pasar en otros países que todavía no llegaron a este nivel de vacunación nacional en Israel. Entonces, la historia de la pandemia en breve hasta ahora, ¿sí? Porque muy pronto todo lo que yo digo ahora, agosto 2021, sea irrelevante. Entramos a la primera cuarentena en marzo 2020, hace un año y medio más o menos, luego de unos meses de una cuarentena radical, que la mayoría de la población la respetó. Entonces salimos con un éxito. Murieron, me parece, alrededor de 300 personas. 300 empezamos en los primeros meses de la pandemia. En países cercanos, con un clima muy parecido, como Italia o como España, habían decenas de miles de muertos. Por supuesto, hay ya más población, hay ya más ancianos, pero esto no puede explicar la diferencia entre, me parece, 20.000 muertos en Italia y 300 en Israel. Entonces salimos con el sentimiento que tenemos un gran éxito en cuanto a la pandemia, y salimos a la vez, más o menos, de todas estas restricciones. Esto fue en junio del año 2020.
empezamos a volver a la normalidad. Qué suerte, somos los más sabios del mundo, superamos la pandemia, pero de repente, no de repente, gradualmente, durante julio y agosto hasta septiembre, el nivel del contagio empezó a subir y subir y subir hasta que llegó a un nivel que entendimos que estamos en otra ola de pandemia. Pues claro, hay muchas olas en pandemia, pero dado que es la primera vez que tenemos que lidiar en el mundo con una pandemia de este tipo, entendemos que pueden haber unas olas y no solamente una. En septiembre volvimos a otra cuarentena. Y cuando salimos luego de unos meses de esta cuarentena, me parece que la situación no era buena. Pero cuando el tiempo pasa, las ventajas de la cuarentena son pequeñas en comparación a las desventajas. También tiene un daño económico, daño social, daño psicológico y un daño médico en algunos aspectos. Entonces, de los que yo recuerdo ahora, cuando salimos más o menos en noviembre de la segunda cuarentena, la situación era mucho mejor de la situación cuando empezó la segunda cuarentena. En la segunda cuarentena, en la segunda ola, habían ya mucho más muertos que de los 300 de la primera ola. La situación empeoró. Y a pesar de la experiencia que ganamos, no ganamos todos, el sistema de salud acá, el número de muertos aumentó. En diciembre empezaron a vacunar la población con las vacunas de Pfizer. Empezaron a vacunar, no dice que empezaron a vacunar y el mismo día, en diciembre, toda la población estaba vacunada, por supuesto que no. Empezaron en diciembre. A mí, que yo tengo más de 60 años, tenía la prioridad de vacunarse. Me vacunaron en el fin de diciembre de 2020, la primera dosis. Luego de 3 semanas llegó la segunda dosis. Y solamente 10 días, 2 semanas luego de la segunda dosis, la vacuna se vuelve efectiva. Entonces llegamos así hasta más o menos el fin de enero 2021, cuando los primeros vacunados ya estaban vacunados, efectivamente. Mientras tanto, en febrero empezó una nueva ola peor de las dos anteriores. Mientras una parte grande de la población estaba ya vacunada. Pero, ¿cómo puede ser? Muchos están vacunados y empieza una nueva ola, sí, pero se dieron cuenta que en esta ola, la tercera, la mayoría de los enfermos eran jóvenes o mayores que no estaban vacunados. La vacuna sí protegió a la población, a los vacunados. No protegió a toda la población, pero los vacunados estaban protegidos. La mayoría de los enfermos en situación grave y de los muertos eran gente más joven que no estaban vacunados. Solamente en marzo de este año de 2021, de repente todos los indicadores bajaron, no a la vez, pero muy rápido. La tasa de contagio, el número de los enfermos, el número de los enfermos graves y el número de los muertos. Yo recuerdo que llegamos a una situación que en un día el número de los contagios fue menos de 10. Menos de 10. Cuando en el medio de la ola llegó a unos miles cada día, en algún momento quizás a 10,000.
contagios al día. Bajó hasta menos de 10. Eso significa que eliminamos la pandemia y la enfermedad. Entonces en marzo, fin de marzo, empezamos a salir gradualmente de todas las restricciones. Primero que nada, sin mascarillas en los lugares públicos. Luego, sin mascarillas en lugares cerrados, incluso restaurantes, lugares de trabajo, transportación pública, estadios, encuentros familiares, hasta que durante el mes de abril más o menos ya terminamos, me parece, con todas las restricciones. Las únicas que se quedaron eran en cuanto a viajes al exterior o la llegada de turistas a Israel para evitar la importación de nuevas mutaciones de la enfermedad, y todos nos aplaudieron, todo el mundo. El país que superó la pandemia, bravo. Pero en esta fase lamentablemente no terminó la pandemia, porque durante el mes de julio el número de los enfermos empezó a subir de nuevo. Entramos a una nueva ola de contagio. A pesar del hecho que la mayoría de la población está vacunada. Esto incluye los mayores de 12 años. Vacunaron la población mayor de 12 años, no 2 años, ¿no? Salvo los que se recuperaron, los que se habían recuperado de la enfermedad, así que ya están vacunados naturalmente. Y salvo, hay también gente que no quiere vacunarse, porque la vacuna es gratis acá. No solo que es gratis, que es que en algunos casos también vacunaron a los inmigrantes de trabajo ilegales que están acá. Le dieron la oportunidad de vacunarse y aún le dieron un regalo para motivarlos que se vacunen gratis, ¿sí? Porque el interés es que todos estén vacunados, porque cuando todos están vacunados, aún los que no están vacunados están protegidos, porque no hay de quién contagiarse. Pero la enfermedad empezó a subir. Se dieron cuenta que sí hay alguna influencia de la vacuna. No es que la vacuna no sirve, sí sirve, pero hay nuevas mutaciones, sobre todo la mutación Delta, que la vacuna es menos efectiva contra la Delta. No digo que no es efectiva, es menos efectiva contra la Delta, y quizás durante el tiempo la vacuna se vuelve menos y menos efectiva. Quizás, no estoy seguro sobre esto. Y también hay gente que no está vacunada. Entonces entre todos estos, dados estos datos, el nivel el número de enfermos empezó a subir. Me parece que todos los expertos están seguros que sin las vacunas esta ola podría haber sido mucho peor, con no sé, cientos o miles de muertos. Pero gracias a las vacunas, hay una ola, pero la ola está limitada. Lo que empezaron a hacer en esta semana, a partir del principio del mes de agosto de 2021, es dar la tercera dosis, solamente para apoyar las dos previas. Todavía no hay una vacuna específica contra la Delta. Esto requiere tiempo y no sabemos cuándo va a llegar, quizás en el fin de año, diciembre de este año.
Entonces las autoridades decidieron no esperar a la nueva vacuna, sino empezar con la tercera dosis. Entonces empezó esta semana, todavía no vemos la influencia porque esto requiere tiempo, pero esta es la situación acá. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente yo no sé. Yo conozco mucha gente que piensa que sabe, pero yo sé de mi experiencia, cuando alguien da una buena previsión en el presente, todos le aplauden, pero luego de un año, 2 años, cuando queremos ver si realizó, sí, la previsión fue realizada, entonces nadie recuerda de eso, él no tiene que pagar el precio de equivocar. Entonces, yo no sé, nadie sabe si esto es más o menos el fin de la pandemia, otra mutación, otra letra en griego, delta es una letra en griego, entonces quizás hay más letras, otra vacuna, pero gradualmente durante el próximo año vamos a terminar. Esta es una opción. Otra opción es que lo peor todavía nos espera. Espero que no. Otra opción es que tenemos que aprender a vivir con la pandemia. La pandemia va a seguir, la vida va a seguir. Somos todos mortales. Vivimos toda nuestra vida con el conocimiento que vamos a morir algún día. Entonces quizás tenemos que seguir así con la pandemia. Sí. Manejamos coches y sabemos que van a haber accidentes. Podemos evitar los accidentes y los muertos de los accidentes si evitamos de usar coches, pero no evitamos usar coches. Entonces quizás tenemos que seguir con la pandemia y vivir y saber que siempre van a haber accidentes, van a haber muertos. Quizás no, quizás van a encontrar alguna solución, quizás no van a haber ninguna solución, vamos a seguir así con las cuarentenas, las mascarillas. Quién sabe, yo no sé. Soy ahora en agosto de 2021. Yo también quiero terminar con todo esto. Se lo mencioné cuando empezó a subir el nivel de contagio, entonces volvimos a las mascarillas, solamente las mascarillas en los lugares cerrados, así que en transporte público ya viajamos de vuelta con mascarillas, pero todo el resto todavía está abierto. Restaurantes, gimnasios, piscinas, conciertos, bodas, todo esto sigue como antes. ¿Qué pasa con la población? La población acata las reglas del gobierno. De hecho, no absolutamente. Yo viajo en bus, en transporte público, cada día, ida y vuelta al trabajo. Yo diría que el 90%, como yo, ponemos las mascarillas cuando entramos y la quitamos cuando salimos del bus. Otros 5% ponen la mascarilla, pero sobre la boca, o la ponen acá. Tienen mascarillas, pero no las usan como hay que usarla. Para ser un poquito más optimista, yo diría que cuando alguien cubre solamente la boca con la mascarilla, entonces por lo menos él no protege a sí mismo, dado que respira desde su nariz, que no está cubierto, pero cuando saca el aire, entonces tiene la mascarilla, así protege los demás. Entonces también hay algo optimista en estos que cubren solamente la boca y no la nariz. Y también hay estos son 5%, ¿sí? Que cubren la boca o no sé, o ponen mascarillas sin usarla. Y otros 5% que no usan mascarilla, realmente no les hace nada. La policía no va a entrar al bus para empezar a pelear con los pasajeros. Entonces siempre hay algo como 5% que no ponen nada y no les importa nada y nadie les dice nada. Pero tampoco no voy a pelear con otra gente. Yo pongo. Quiero proteger a mí mismo, quiero proteger a mi familia, quiero proteger a mi pueblo.
Entonces espero que todo pase pronto y gracias por escucharme.